Algunas personas me dicen, ¿y por qué no nos da una catequesis? Lo que nos da es muy, como diciendo, es como una especie de clase, ¿no? ¿Por qué no nos da una catequesis? Y yo me pregunto, digo, ¿qué entenderá esta persona por catequesis? Y ya lo entiendo. Algunos cristianos es que quieren que cada vez que predicamos, los sacerdotes les digamos lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Pero ¿sabéis qué pasa? Que lo primero es ver quién es Dios y lo que hace Dios. Y solo después, mucho más tarde, llegamos a lo que tenemos que hacer nosotros. Pero lo primero es ver lo que hace Dios. Por ejemplo, ayer contemplamos pues este misterio, ¿no?, tan tremendo, ¿no?, de que Dios se deje atravesar por una lanza, ¿no? El cordero inmolado, atravesado por la lanza, el corazón abierto. Son cosas que ha hecho Dios. Lo primero es ver lo que ha hecho Dios, cómo actúa Dios. Y bueno, y ya pues después más adelante, pues uno va comprendiendo lo que uno debe hacer y lo que debe evitar. Hoy vamos a meditar sobre un misterio tremendo, tremendo y muy difícil, que es el misterio del pecado y de la redención. El pecado no lo ha hecho Dios, evidentemente. El pecado lo hemos hecho los hombres. Lo que ha hecho Dios es la redención. Pero hay una frase tremenda sobre la que queremos meditar esta tarde, que escribe San Pablo en la segunda carta a los Corintios, que dice: Dios hizo a Cristo pecado en favor nuestro. Eso es un misterio muy profundo. Bueno, pues vamos a ver si con la ayuda del Señor algo, un poquito de ese misterio captamos, ¿no? Para empezar, hemos de meditar sobre el hombre, porque el que produce el pecado es el hombre. Y tenemos que comprender que el hombre es un ser al que Dios, al crearlo, le prepara un lugar. Le prepara un lugar en el ser, porque el hombre no existe. Al principio existe Dios solo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero cuando Dios decide crear, a todos los seres que crea, les prepara un lugar en el ser. Pero además de prepararle un lugar en el ser, Dios al hombre le prepara otro lugar en el corazón misterioso de Dios mismo. Cristo quería preparar a los suyos una habitación en la casa de su Padre, y por eso el Señor dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a prepararos sitio. Lo cual quiere decir, en Dios hay un sitio para cada uno de vosotros, hay una morada preparada. Y yo voy, como si dijéramos, a arreglarla, para que cuando lleguéis vosotros esté todo preparado. El Señor nos dijo también que el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él. Lo que significa que Dios quiere habitar en nosotros, y lo hace siempre que nosotros vivimos en gracia de Dios, porque entonces en nuestro corazón las tres divinas personas habitan en nosotros, y que además quiere llevarnos al cielo. El cielo es Dios mismo, no es que sea un lugar, el cielo es Dios.
quiere llevarnos allí y por eso nos ha preparado una morada allí. San Pablo dice que nuestra morada terrenal se va deshaciendo, se va deshaciendo, lo cual todos los que hemos cumplido 40 años, pues ya lo entendemos, de los 40 años para arriba empiezan las goteras de la morada terrenal, ¿verdad?, que es este cuerpo en el que estamos, y esas goteras pues ya no se marchan, y cada vez hay más. Nuestra morada terrenal se derrumba, pero dice San Pablo, pero Dios nos ha preparado una morada mucho mejor en el cielo. O sea, el hombre es el ser para el cual Dios prepara un lugar en él mismo, en su propia casa, en el cielo. En Cristo todos somos reconciliados por su cruz y todos tienen entrada en un mismo espíritu junto al Padre, dice San Pablo. De este modo dejamos de ser extraños y extranjeros para convertirnos en ciudadanos de Dios. Y el cielo acaba siendo nuestra casa. La Jerusalén del cielo es nuestra madre, escribe San Pablo. Por lo tanto, al hombre se le ofrece algo que está por encima de cualquier criatura, de las posibilidades de cualquier criatura, y es algo que está reservado al Hijo único de Dios en el seno del Padre, contemplar a Dios cara a cara. Y eso, que es un privilegio exclusivo del Hijo, pues sin embargo se nos ofrece también a nosotros. De tal manera que los bienaventurados están junto a Dios, como las personas divinas están la una junto a la otra. Los que están en el cielo son hijos del Padre en el único Hijo, Jesucristo, a través del Espíritu Santo, y están en el seno de la Trinidad en el puesto del Hijo, porque cuando nos bautizan, lo que ocurre es que somos injertados en Cristo, unidos orgánicamente a Él. De modo que si nosotros no renegamos de nuestro bautismo y no nos separamos de Cristo, al final, donde está Cristo, está cada uno de nosotros. Y eso es el cielo. Cristo está frente al Padre en la unidad del Espíritu Santo, y si nosotros somos fieles a nuestro bautismo, cuando seamos bienaventurados, estaremos en Cristo contemplando el rostro del Padre en la unidad del Espíritu Santo. Por eso digo que el hombre es ese ser para el cual Dios ha preparado un sitio, no un sitio solo en el ser. También las piedras son, también los árboles son, también los ríos son, pero no solo un sitio en el ser, sino un sitio en Dios, un sitio en el cielo. Y esto es lo primero que hay que decir para comprender o intentar comprender lo tremendo que es el pecado. Un gran pensador cristiano que se llamó Romano Guardini, pues afirmó lo siguiente, una frase misteriosa, pero yo creo que es muy verdadera. Dijo él, el hombre es más pequeño que el pecado que él mismo hace. Como diciendo, el hombre cuando peca no se da cuenta de lo que hace. Lo que hace es una enormidad mucho más grande que él. Con lo cual nos da a entender que el pecado es un misterio. El pecado del hombre solo está a la altura de la comprensión de Dios. Y quiero decir que el pecado no es el desorden moral. Algunas personas, el pecado es algo más profundo que el desorden moral. El pecado, como vamos a ver, es una especie de bofetada dada a Dios.
Y eso es algo tremendo. Dios no ha borrado el pecado del hombre por medio de un gracioso movimiento de su mano, así como diciendo, ale, ya no está, lo quito. No. Si lo hubiera hecho así, no habría tomado al hombre suficientemente en serio. Es Romano Guardini quien lo dice. El pecado es un profundo abismo, el abismo que se encuentra en la realidad de la cruz, en que se manifiesta la actitud de Dios en favor a los hombres. Es decir, solo mirando a la cruz podemos vislumbrar lo tremendo que es el pecado. Porque claro, si el pecado es, no he hecho esta cosita que me había propuesto, tal. Oiga, no me venga aquí con tonterías, ¿eh? El pecado ha hecho que Cristo muera en la cruz, y eso es tremendo. Luego, el pecado no son cuatro bobadas, ¿eh? El pecado es un drama inmenso, un drama que hace que para sacarnos del lugar donde nos pone el pecado, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, tenga que morir en la cruz. Oiga, eso no es una tontería, ¿eh? Eso es muy serio. Dios le concede al hombre la posibilidad de que exista contra él, contra Dios. Cuando Dios crea a los ángeles y a los hombres, pues corre un riesgo muy grande, porque crea unos seres libres. Cuando crea el universo, eso no es nada, el Big Bang, las constelaciones, las estrellas, las galaxias, los ríos, las montañas, los animales, todo eso no tiene ninguna importancia, porque no tienen libertad. Pero amigo, los ángeles y los hombres tenemos libertad. Y eso significa que podemos ponernos en contra de Dios, en contra del que nos ha dado el ser. Ese es el gran drama del pecado. Y el pecado es justamente eso, es ponernos con nuestra libertad en contra de aquel que nos ha dado el ser y que con el ser nos ha dado la libertad. El pecado solo se entiende cuando se toma en serio lo que dice la Biblia sobre el mundo y el hombre como creación en Cristo. Y en la carta a los Romanos, San Pablo escribe que las tendencias de la carne conducen al odio a Dios. El pecado es un odio a Dios. Claro, uno dice, oiga, yo nunca he odiado a Dios así. Hombre, claro, sí, directamente no. Pero cuando tú dices, yo quiero obrar desde mí mismo, por mí mismo, según lo que yo veo, lo que yo entiendo, y al margen de lo que me dice Dios, pues hombre, le estás dando una bofetada a Dios. Y te estás poniendo tú en el lugar de Dios, porque tú quieres ser la norma de ti mismo, en vez de dejar que la norma de ti mismo sea aquel que te ha dado el ser y que te mantiene en el ser y que te ha dado la libertad y que suscita tu libertad. Este es el tema. Claro, San Pablo desenmascara todo eso con esa frase rotunda, dice, odio a Dios. El pecado en el fondo es eso. Es decir, el pecado es que Dios me ha creado para que yo sea hijo suyo, no solo criatura suya, sino hijo suyo, para que yo exista por toda la eternidad en el único Hijo y en el seno de la Trinidad,
Y yo le digo a Dios, oye, mira, todo eso, ¿yo qué quieres que te diga? Yo voy a lo mío. Ah, amigo, mira qué bien. O sea, tú a lo tuyo. Dios te crea para que seas hijo suyo y para que habites con Él en el seno de la Trinidad, pero tú prescindes de todo eso y dices, mira, yo ya me arreglo yo, ya mando yo en mí. Pues claro, el pecado es recusación de la gracia, es hacer del yo creado una especie de absoluto, prescindiendo de la referencia a la Trinidad, que es quien me ha dado el ser y me ha dado la vocación para llegar a ser hijo de Dios y para existir nada más y nada menos que en su seno, en el seno de la Trinidad. Porque el cielo es eso, El cielo no es un balneario, como algunos imaginan, un balneario con una buena pensión, y tomar las aguas todos los días y comer bien y vamos a ver. El cielo es existir dentro de la Trinidad, en el seno de la Trinidad. Cosa que ningún hombre puede imaginar, ni pretender, ni conseguir con sus fuerzas jamás. Es un regalo inmenso. Claro, el Señor, para que lleguemos a ese regalo, para que podamos recibir ese regalo, nos dice, mira, hijo, no hagas eso, no hagas esto otro, no vayas por ese camino, porque por ese camino no puedes recibir este regalo tan estupendo que yo te quiero dar. Y el pecado es como decirle a Dios, mira, quédate tú con tu regalo y déjame que yo quiero ir a mi aire. Amigo. Hemos dicho que el hombre quiere llegar a ser Dios y debe ansiarlo, porque ha sido creado para ser Dios, pero para ser Dios en la forma de la gracia, es decir, en la forma de la filiación, de la niñez, del inmerecido participar en la divinidad del Hijo. Es decir, Dios nos ha creado para hacernos dioses por participación en su vida, pero para hacernos Él dioses. No que nosotros seamos dioses, no, nosotros no somos dioses, somos hombres, somos criaturas suyas, pero Dios nos ama tanto que nos quiere divinizar y por eso en el bautismo y en los demás sacramentos nos hace participar de su vida divina, nos va comunicando su propia vida para hacernos dioses por participación, no por naturaleza. Claro, el pecado consiste en que yo me creo que yo soy Dios porque soy así de chulo, y así de guapo, y así de perfecto. Y si todo el mundo fuera como yo, oye, esto sería una maravilla. Bien, pues el que tiene esa soberbia, eso es el pecado. Y claro, entonces, cuando llega Dios y dice, te doy, dice, no hace falta que me des, si yo ya soy divino, ole, ¿por qué eres divino? ¿Te lo ha dicho tu novia? Está un poco tonta tu novia, Está un poco tonta. Si te ha dicho que eres divino. No, hombre, no. Solo Dios es divino. Ahora Él, en su amor hacia nosotros, nos quiere hacer partícipes de su vida, pero por gracia. Por lo tanto, nosotros hemos de aprender a recibir un regalo. Cuando a mí me dicen, ¿el cristianismo es fácil o es difícil? Pues yo digo, pues mire, es facilísimo y dificilísimo. Facilísimo porque en el cristianismo todo es un regalo. Dificilísimo porque, mire, abrir la mano así para recibir un regalo, al hombre orgulloso le cuesta un montón. ¿Ya ves tú?
Pero es que eso de abrir la mano y que me lo regalen, no, yo quiero conquistarlo. Yo quiero merecérmelo yo. Yo quiero ganármelo yo. Por eso el cristianismo es facilísimo, porque todo es un regalo de Dios. Pero, amigo, aceptar un regalo es lo que más humilla a nuestro orgullo, por el cual uno quiere conquistar, tener derecho y no tener que decir gracias. Así pues, el pecado es esa especie de desprecio al don divino, de decirle, no, gracias, quédate tú con tus regalos, ya me apaño yo, porque uno quiere conquistar por sí mismo, digamos, su propio cielo, su propia perfección. Dicho esto, añadamos a continuación, el pecado crea el infierno. El infierno, en la imaginación popular, la gente se cree que hay un lugar llamado infierno, como hay un lugar llamado cielo. Pues oye, mira, no hay ni un lugar llamado infierno ni un lugar llamado cielo. Hay Dios. Y cuando el hombre muere, cae en Dios. Y si el hombre muere en la actitud de receptividad y pobreza y apertura a la misericordia de Dios, entonces Dios es para él motivo primero de purificación, porque es muy difícil que uno no necesite purificación, pero después de gloria y de felicidad eterna. Pero si uno cuando muere y cae en Dios, cae lleno de orgullo, de autosuficiencia y de cerrazón a la gracia, entonces el fuego del amor de Dios para él es un tormento. Es el mismo fuego del amor de Dios el que hace felices a los bienaventurados, a los santos, y el que atormenta a los condenados. Es el mismo fuego del amor de Dios. Porque lo que hace que sea felicidad para unos y tormento para otros no es el fuego del amor de Dios, es la actitud de cada uno. Por eso el infierno lo crea el pecado. Hemos tratado de describir la posición en la que se arroja el pecador, ayudándonos de la categoría de vivir junto a Dios, del sitio que Dios nos ha preparado. El hombre en el pecado no está junto a Dios porque no acepta ese lugar, sino que al pecar se pone lejos de Dios. Y ese estar lejos de Dios es lo que llamamos infierno. El infierno es el pecado que llega a su madurez definitiva, vamos a emplear la palabra madurez, en fin, a su exceso definitivo, ¿no? El infierno es la contradicción contra Dios que ha llegado a esclerotizarse en la negación y en el odio a Dios. Es la lucha contra Dios, es esa especie de decirle a Dios que te he dicho que no me regales nada, y Dios insistiendo, pero hijo, si yo te amo, si yo te doy mi perdón, mi Señor, que no me interesa, que no me hace falta para nada, déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz. Oye, pues si uno se muere así, Dios dice, vale, te dejo en paz. Y ese se ha creado él solo el infierno. El infierno es el pecado que llega a su clímax, a su exacerbación, y que se fija ahí, se esclerotiza ahí. Y ya, claro, llega un momento en que Dios dice, bueno, hijo, pues si tú lo quieres, pues mira, tú lo has querido. Ese es el punto, ¿eh?
El hombre, indudablemente, no puede matar a Dios en sí mismo, pero sí que puede matarlo como al Dios que está abierto a la comunión con Él. Porque claro, eso es como cuando un chico le dice a una chica que te quiero, que te amo, y si la otra le dice no, y no, y no, y no, y no, pues hombre, pues al final el amor, ese amor, pues como el otro dice no, y no, y no. Y si le preguntan, pues dice, ¿qué parte del no ha entendido? ¿No? Pues está claro, no. Pues es no. No se puede dar ahí una relación de amor. Ya está. Pues eso es el infierno en relación a Dios. No es que el pecador mate a Dios, pero sí mata la comunión con Él. Porque no hace más que decirle a Dios, no, no y no, déjame en paz, que yo quiero ir a mi aire. Entonces, el pecador con su pecado hace a Dios ausente. Lo hace ausente, porque lo ausenta de su propia vida. Y una vida con Dios ausente de todo, pues eso es el infierno. El infierno. De manera que el infierno lo crea el hombre al pecar, lo crea el pecado del hombre. Claro, ahora empezamos a entender un poco eso que decía Romano Guardini, de que las consecuencias del pecado son más grandes que el hombre. Claro, y que el hombre es más pequeño que la culpa que comete. Puede cometerla, escribe Guardini, pero no puede captar toda su significación con una claridad que logre expresar toda su terrible realidad. El hombre cuando peca no tiene ninguna sospecha de lo que él hace a Dios con su pecado. Él está despreciando la oferta de amor que Dios le hace. Y le está diciendo, no me interesa, déjame en paz, no seas pesado, déjame en paz, te he dicho que no. Eso es pecar. Claro, ya sé que los hombres cuando pecamos la mayoría de las veces no le decimos eso así de claro a Dios, pero en el fondo le decimos eso, Le decimos que qué pesados que son tus mandamientos. Déjame en paz, con lo bien que estaría yo sin estos mandamientos. Pues en el fondo le estamos diciendo a Dios, porque sus mandamientos son, digamos, las recetas de vida que Él nos ha dado para que podamos recibir el lugar que Él nos ha preparado en el cielo, es decir, en el seno de la Trinidad. Si nosotros despreciamos esas recetas, estamos despreciando lo que esas recetas nos dan, que es vivir en el seno de la Trinidad. Y esto el hombre contemporáneo a veces lo hace bajo una apariencia de modestia, como diciendo, no, yo, eso es demasiado para mí, no, gracias, pero no, yo me conformo con menos. No, ahí no hay ninguna modestia, porque eso es una apariencia de modestia. Tú lo que quieres es ser tú, tu propio Dios, y decidirlo todo por ti mismo. Luego ahí modestia ninguna. Bien, pues esto es lo que quería meditar un poco sobre el misterio del pecado. Y ahora pasemos a meditar sobre el perdón de los pecados y un poco sobre esta frase tan tremenda, hizo a Cristo pecado en favor nuestro. El pecado no es algo que se lleva a cabo completamente lejos del ser de Dios y que no lo afecta en forma alguna. El pecado se enfrenta contra Dios
y lo hiere en lo más íntimo de su ser. De la misma manera que a vosotros, cuando los que sois padres y madres, cuando vuestros hijos van por mal camino y les dais buenos consejos y dicen, mamá, déjame en paz, mamá, no seas pesada, ya lo sé, ya me lo has dicho, eso os hiere. ¿Y por qué os hiere? Porque amáis a vuestro hijo y veis que vuestro hijo se está haciendo daño y se va a hacer más daño. Y por lo tanto, eso os hiere. Os hiere porque le amáis. Si no le amarais, os daría lo mismo. Pero como le amáis, os hiere. La forma de hablar de la Escritura nos deja la impresión de que el pecado es una burla de Dios y no simplemente la negación del honor y de la reverencia exterior que Dios se merece. En el perdón de Dios descubrimos no solo lo que está más allá de lo que se podría esperar, sino lo que está contra lo que se podría esperar, lo absolutamente inexplicable. Que Dios de tal modo perdona que tiene amor hacia el pecador, que no solo perdona al pecador, sino que ofrece a su Hijo como expiación por nuestros pecados y lo deja morir por causa de esos mismos pecados. Y eso es fortísimo. O sea que, como dice San Pablo, ¿no? Apenas se encontrará a uno que esté dispuesto a morir por un justo, por un hombre justo, por una persona de bien. La prueba de que Dios nos ama es que, siendo nosotros injustos y pecadores, ha entregado a su Hijo a la muerte por nuestra salvación. Eso es una exageración tremenda. Pero Dios es así de exagerado amándonos. La venida de Jesús no significa simplemente el envío de parte de Dios, sino la venida de Dios mismo, porque Jesús es Dios. Dios mismo, en la persona de Jesús, ha tomado nuestro lugar. De modo que esta humillación para el Hijo de Dios se lleva a cabo en la figura del esclavo. Jesús vino para servir. Lava a los suyos los pies polvorientos, lo cual era un trabajo de esclavos en esa época. Cuando llegabas a una casa, el esclavo de la casa salía y te lavaba los pies, el esclavo. Cuando Jesús lava los pies a los discípulos en la última cena, hace un trabajo propio de esclavos. Y por eso San Pedro dice, no, esa reacción bonita de San Pedro y torpe. San Pedro era muy impulsivo y bastante torpe, pero era muy noble, porque quería al Señor. Metía la pata, pero quería al Señor. Y sobre todo se dejaba querer por el Señor. Por eso cuando lo negó, se dejó querer por el Señor y empezó a llorar. En cambio Judas, a pesar de que el Señor lo llamó amigo, pues no se dejó querer por el Señor y fue y se ahorcó. Pedro lloró, Judas se ahorcó. La diferencia está en si te dejas amar por el Señor o si te encierras en la opción de tu libertad y no te dejas amar por el Señor y entonces, pues, en fin, te desesperas. Pues es que el Señor envía a su Hijo y lo envía a dar su vida como precio de rescate por muchos. Él, el siervo de Yahvé, toma el lugar de los culpables, lleva la enfermedad de ellos y está herido por sus crímenes. Ha venido para ser el Cordero de Dios que quita nuestros pecados. Ha venido no solamente en el agua, sino en el agua y la sangre, como escribe San Juan. Y esta sangre es la sangre de Cristo derramada en la cruz,
que limpia todos los pecados. Por lo tanto, lo que la Sagrada Escritura nos enseña es que Dios salda el pecado porque, según un eterno designio, su Hijo sufre en lugar nuestro para repararlo. San Pablo emplea la imagen de la factura, y dice: Cristo coge la factura que le debíamos a Dios y sube a la cruz para pagarla. Porque claro, cuando yo peco, lo que le digo a Dios es: déjame en paz, no quiero saberme nada de ti. ¿Qué merece eso? San Pablo lo dice en la carta a los Romanos: el salario del pecado es la muerte. Hombre, si tú niegas al que te da el ser, ¿cuál es la consecuencia lógica? Que desaparezcas del ser, porque tú estás renegando de la fuente que te da el ser. Si tú le dices a esa fuente: no quiere saber nada contigo, pero criatura, si tú existes porque desde esa fuente te están sosteniendo, pues el salario del pecado es la muerte. Luego tú, pecador, debes morir. Incluso deberías desaparecer del ser. Pero Dios es tan bueno que no te hace desaparecer del ser y que dice: ¿cómo arreglaré yo esto? Pues pagaré yo mismo la deuda del pecador. Moriré yo en lugar de los pecadores. Y eso es lo que hace Cristo en la cruz. Morir en lugar nuestro, para que nuestra muerte no sea una caída en el no ser, sino para que nuestra muerte se convierta en un tránsito de esta morada terrena que va teniendo goteras a medida que pasan los años, a la morada eterna del cielo que Dios nos ha preparado y que nosotros al pecar le hemos dicho: no me interesa. Pero Dios es tan bueno que nos ofrece su perdón. Por lo tanto, la redención es un misterio de sustitución. En la cruz teníamos que estar nosotros. Cristo ocupa nuestro lugar. Él ocupa el lugar del pecador para que el pecador, perdonado por el valor de su sangre, pueda llegar a ocupar el lugar que le ha preparado Él en el cielo. Esto es la redención. Por eso os decía antes, el cristianismo es muy fácil porque todo es un regalo. Efectivamente, todo esto es un regalo de Dios. Ahora, eso sí, uno tiene que aceptar el regalo. A la fuerza no te lo van a imponer, uno lo tiene que aceptar. El sufrir de Cristo por el pecado del mundo es algo que carece por completo de cualquier analogía, pues nos encontramos ante un único llevar sobre sí toda la culpabilidad del mundo por la persona única del Hijo del Padre, en la que se padece hasta el fondo el abismo del yo humano contra el amor de Dios. El abismo de terror que se expresa en el grito de Jesús moribundo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, no se puede comparar con el sufrimiento que se hace patente en la queja del hombre que padece abandonado de Dios. Nadie ha muerto como murió Cristo, porque Él era la vida misma. Nadie ha experimentado el sentirse arrojado en la negatividad de la nada como Él, porque Él era el Hijo de Dios. Claro, las palabras esas: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, dichas por Cristo, son tremendas, porque Cristo es el Hijo eterno del Padre. ¿Y por qué dice Cristo esas palabras?
Porque Cristo en ese momento está puesto en el lugar del pecador. Y el pecador ha arrojado a Dios de su vida, lo ha echado fuera y por lo tanto está abandonado de Dios. No porque Dios lo haya abandonado, sino porque el pecador con su pecado ha arrojado a Dios fuera de sí mismo. El Señor ocupa nuestro lugar, el que nos corresponde como pecadores, y lanza ese grito hacia Dios. Claro, nadie ha muerto como murió Cristo, porque nosotros tenemos vida, pero Él es la vida, en singular y con mayúscula. Y por lo tanto, nadie ha sufrido el abandono de Dios como lo ha sufrido Él, que lo ha sufrido por amor a nosotros al ponerse en el lugar nuestro. La solidaridad de Jesús con los pecadores no es un juego que Dios realiza en ningún sentido. Dios lo vive en serio. Ahora bien, Dios es la absoluta contradicción del pecado. De otra forma no sería Dios, no sería el amor santo. Pues claro, esto es lo tremendo. Lo tremendo es que en ese momento Dios, Cristo, sufre la cólera de Dios sobre él, porque el pecado provoca la cólera de Dios y Cristo toma sobre sí los pecados de toda la historia humana, de todos los hombres que han existido y que existirán, y paga por ellos, lo que significa que la cólera de Dios cae sobre él por completo. Y eso es lo que nos salva. Alguno dice, pero es que Dios tiene cólera. Pues claro que tiene cólera, porque no hay amor sin cólera. Vamos a ver, tú amas a alguien. Si ese alguien a quien tú amas está enfermo, tiene un cáncer que le corroe, ¿tú no odias ese cáncer? Pues claro que lo odias ese cáncer, porque te está destruyendo al ser que tú amas. Pues Dios nos ama a nosotros, y cuando pecamos, pecar es introducir en nosotros un cáncer que nos corroe, que nos va desfigurando, que va destrozando la semejanza nuestra con Dios. Hemos sido creados a su imagen y semejanza, pero el pecado destruye la semejanza con Dios y nos hace semejantes, pues ¿a qué? Pues yo qué sé, ¿a qué? A una iguana que toma el sol, que dice, ay, que me dejen en paz, yo aquí estoy bien, ¿no? O a un... Pero es que tú no eres una iguana, eres un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Pues Dios odia lo que nos hace daño a nosotros, y lo que nos hace daño a nosotros es el pecado. Por lo tanto, Dios odia el pecado, tiene cólera contra el pecado y descarga esa cólera contra el pecado. Y aquí viene el gran misterio, y es que Cristo se hace pecado en favor nuestro. Y le dice al Padre, descarga tu cólera sobre mí, porque yo llevo ahora todos los pecados de toda la historia humana. Y al morir Cristo en la cruz, todos los pecados de la historia humana son destruidos, son perdonados. Todo está ya perdonado. Lo que ocurre es que cada uno de nosotros tiene que decir, quiero ese perdón. El perdón ya está dado, pero cada uno tiene que decir, quiero ese perdón. Bendígame, Padre, porque he pecado, que dicen algunos penitentes al venir a confesarse, ¿verdad? Bendígame, Padre, porque he pecado.
Y entonces el penitente va y descarga sus pecados. Y en ese momento esos pecados son quitados de la vida del penitente, porque se ha acogido al perdón de los pecados que Cristo nos obtuvo en la cruz, soportando Él la cólera divina que los pecados merecen. Por eso, en fin, pues por eso esa frase, lo hizo pecado en favor nuestro, es tan tremenda, ¿no? Hemos de medir la aterradora seriedad que encierra esa expresión, fue entregado por nuestros pecados, que al principio parecía a nuestros oídos como una expresión inocente, pero si seguimos dentro del esquema de expresión del Antiguo Testamento, según el cual Yahvé, por fidelidad a su alianza, entrega a Israel en manos de sus enemigos, textos en los cuales se trata de un acto de juicio, de un acto de la ira divina, también Jesús es entregado en manos de los pecadores, de acuerdo con el designio ya previsto por Dios y su conocimiento eterno. Jesucristo fue abandonado con plena conciencia por el Padre a la suerte de la muerte. Dios lo entregó a la fuerza de la condenación. Dios hizo a Cristo pecado y Cristo ha padecido la maldición de Dios. ¿Para qué? Para quitárnosla a nosotros. Y cuando uno contempla esto, lo menos que le puede decir al Señor es: mai ti amerò abbastanza. Nunca te querré bastante. Lo he dicho en italiano porque una vez leí en la agenda, porque me lo enseñó, de una mujer italiana que había sufrido bastante, esta frase que ella la había escrito a Cristo: mai ti amerò abbastanza. Nunca te querré bastante. Porque lo que tú has hecho por mí, no sé ni si lo habría hecho mi madre. Porque tú has cargado con todos mis pecados y has dicho que se haga justicia. Pero la justicia contra el pecado es la cólera de Dios. Y tú has aceptado soportar esa cólera para que no la soporte yo. Hombre, eso es algo inmenso, ¿eh? Todo esto significa, hermanos, que Cristo por nosotros se hundió en lo profundo del infierno, en un sentido que no alcanzamos a concebir. Porque claro, si hemos dicho antes que lo que crea el infierno es el pecado y Cristo ha tomado sobre sí todos los pecados, pues Cristo se ha metido en el infierno por completo. Cristo ha estado en el infierno como nadie ha estado ni puede estar. El infierno de Cristo ha de entenderse totalmente puesto al servicio en favor nuestro. Para que no estemos nosotros en el infierno, Él se ha metido en el infierno tomando sobre sí los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. El Hijo de Dios abandona por amor el sitio que el pecador había abandonado por odio y obstinación, es decir, el estar junto al Padre, y por obediencia amorosa va al sitio que el hombre ha ocupado en su orgullo y en su rechazo de Dios, es decir, lejos del Padre. Él hace ese cambio de lugar que suena completamente extraño. El lugar del Hijo es junto al Padre en la unidad del Espíritu Santo desde toda la eternidad. Pero Dios, al ver el abismo en el que nos hemos metido nosotros al pecar, dice esto,
¿cómo los vuelvo yo a traer al lugar que yo les he preparado a ellos? Y entonces el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hace hombre, carga con todos nuestros pecados y se pone en el lugar en el que nos hemos puesto nosotros, para pagar por nosotros. Allí donde había llegado el pecador por su maldad, hasta el extremo absurdo de las tinieblas y la lejanía, allí llega Cristo y soporta el dolor del Hijo de Dios. Él se hunde en el infierno de la pasión para abrirnos a nosotros, los pecadores, el cielo. Aquel cuyo sitio más apropiado es el vivir junto al Padre, no se aferra en forma irrecusable a este derecho primario del Hijo, sino que se entrega a sí mismo para prepararnos un lugar en la casa del Padre. Él se convierte en el maldito de Dios para que consigamos el derecho de volver a la casa de Dios o de habitar por fin en el lugar que Dios ha preparado para nosotros. Queda claro, desde luego, que Cristo, aunque gustó nuestro infierno en su más profunda tragedia, sin embargo no estaba en el infierno como un condenado, porque Él no ha cometido ningún pecado. Cristo no fue pecador, pero tomó el lugar del pecador, tomó el lugar de los pecadores, precisamente el que no ha conocido pecado. Así como al principio Dios, superando la nada del ser, nos dio un lugar en el ser, pues ahora Dios supera la nada del pecado y nos entrega el lugar junto a Dios que Él nos ha preparado y que nosotros, a base de decirle déjame en paz, no me interesa, no, pues habíamos renunciado a Él. Cristo para eso se coloca en el lugar al que hemos ido nosotros por el pecado, que es el lugar del no a Dios, de la ausencia de Dios, de la ira divina. Y en este lugar el Hijo hace que los pecadores podamos volver a estar cerca de Dios por su sangre derramada en la cruz, que paga nuestra deuda. Él, en cuanto hombre Dios, con la fuerza del amor con el que Él y solo Él puede amar al Padre en el Espíritu Santo, muere en un sufrimiento impensable, sintiendo a su Padre como el ausente, como el encolerizado, para que nosotros podamos alcanzar el lugar que Él nos ha preparado junto al Padre. Es un cambio de sitios. El Hijo va a la lejanía para que los que estamos lejos nos acerquemos a Dios. En la cruz, en la nueva creación, en la sangre de Cristo, precisamente en el lugar donde estamos en cuanto pecadores, Dios otra vez nos deja ser, nos deja existir, estar con Él. Aquí se realiza la sustitución, el reemplazo de lugar por excelencia. Y al hacerlo, el Señor realiza una nueva creación, una segunda creación, que es en realidad ponernos en lo que Él al crearnos había pensado para nosotros, quitarnos nuestro pecado y habilitarnos para vivir con Él en el seno de la Trinidad por todos los siglos. Y eso es una reparación de la naturaleza humana. Lo digo rápidamente, pero en el fondo es eso, ¿no? Nosotros al pecar hemos deteriorado nuestro ser de hombres, nuestra naturaleza humana,
El deterioro, cuanto más peca uno, es más grande. Cuanto más peca uno y si no se arrepiente, ese deterioro produce una perversión de la mente, por la cual el hombre puede llegar incluso a llamar bien a lo que es mal y llamar mal a lo que es bien, y decir que no es pecado lo que es pecado, etcétera, etcétera. Y claro, eso es un destrozo cada vez más grande. De todos esos destrozos los repara el Señor. El reparador de nuestra naturaleza estropeada por el pecado es Cristo y solo Cristo. Yo, que con mis manos he estropeado mi ser al pecar, el que estropea el ser no puede reparar el ser. El único que puede reparar el ser es aquel que nos ha dado el ser. Y eso es lo que hace Cristo, pues muriendo en la cruz y pagando con su sangre nuestro pecado. Para mí la consecuencia de todo esto está claro y son dos cosas. Una, no pecar. Apártate del mal, obra el bien, como dice un salmo. No pecar. Y dos, abrazarse a Cristo por la oración y por los sacramentos, porque en Él y solo en Él, unidos a Él, es como recuperamos el lugar para el cual Dios nos ha creado, en el cielo. Por supuesto, como somos débiles, como somos frágiles y como además el demonio está siempre enredando, pues es posible que volvamos a pecar. Pero si uno vuelve a pecar, lo que tiene que hacer es enseguida abrazarse a Cristo. Y eso se llama sacramento de la penitencia. Eso se llama la confesión. Porque para eso nos lo ha dado el Señor. Y lo que no tiene que hacer es guardar sus pecados como si fueran un tesoro. Ay, es que... Y los guardo y los almaceno y bueno, ya me los quitaré de encima, pero voy haciendo una colección. Pero nene, ¿qué estás haciendo? Si cada pecado es un atentado contra tu ser. Cada pecado es estropear tu ser. Y cada vez que sigues pecando, estropeas tu ser hasta en tu inteligencia. No. Hemos de estar abrazados siempre a Cristo, porque Él es nuestra salud y nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.